Bueno, hacemos mención, porque hoy día es 15 de mayo, de forma especial, tras lo que se denomina el Holocausto judío, el Al-Nakba, especialmente de la llegada de la expulsión de los pueblos de Palestina de sus tierras. Entonces, en esa característica damos un saludo especial a ellos. Y bueno, damos el inicio entonces a la presentación del profesor Igor Gojkovic. Que presente el libro, yo ya, bueno. a escucharlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir y muchas gracias a Igor por esta oportunidad de presentar su texto. Fíjese, estaba abajo recién con un par de colegas y les comenté, mire, no sé cómo partir presentando este texto. Porque por el cariño, a Igor, yo creo que cada lanzamiento de un texto es como la aparición de un hijo para el autor. Y entonces, cuando uno hace la presentación, trata de explicitar el contenido del texto. Pero no puedo dejar de comentar lo siguiente. Escrita con sangre, historia de la violencia en América Latina, siglo XIX y XX. Escrita con sangre, yo creo que es un título muy sugerente, porque conocí a Igor, y por eso me es tan grato presentar este texto, en momentos que le habían conculcado sus derechos humanos, y era un preso político en la cárcel de Valparaíso. Por lo tanto, para mí es complejo, porque además cuando llegó Igor se encontró acá abajo con otro viejo preso político, David, de un grupo del cual ya han fallecido varios, y que también cayeron en aquellos años en la cárcel, por su rebeldía ante la dictadura. Y en el momento en que cayeron, hubo también muertos. Estoy pensando en Carlitos Godoy, estoy pensando en Juan Oces, que quedó lesionado para toda su vida. Entonces, hablar de la violencia no es un tema desconocido. Lamentablemente es un tema demasiado cercano, un tema violento, un tema que nos molesta, pero dicho esto, creo que ha llegado la hora de empezar a incursionar por el tema de la violencia. Es un tema que está en todos los niveles de la discusión a nivel latinoamericano. Hay trabajos, por ejemplo, los peruanos han trabajado el tema de Sendero Luminoso, de Gregorio. El año 81, estando en Lima, de repente aparecieron una serie de perros muertos. Y estos perros muertos traían allí un retrato, un cartel que decía muerte a Oxa, muerte de Deng Xiaoping, vivan los cuatro. No entendimos nada. Y al otro día aparecían tenientes gobernadores colgados de postes, a los cuales les habían arrancado los ojos, sus desvergüenzas y la lengua. No entendíamos nada. Hoy día ya sabemos lo que significaba sacarle los ojos a un teniente gobernador en clave andina, lo que significaba arrancarle la lengua,
lo que significaba cortarle sus desvergüenzas. Eso significaba mandar a las sombras de la Pachamama a un hombre que no iba a poder ver más la luz, ni siquiera iba a poder ver a Viracocha, ni menos a Inti, ¿no? Y además con sus desvergüenzas iba a parar a las sombras largas de la Pachamama. Hoy día lo entendemos, pero hubo de pasar mucho tiempo antes que el fenómeno Sendero Luminoso pudiese entenderse en su total magnitud. Los argentinos que tuvieron una dictadura atroz, 30.000 muertos, ¿no? También han iniciado el recorrido para entender la violencia, para entenderla en sus razones estructurales, ¿no? Desde las mismas fuerzas ayer derrotadas, muchas veces han aparecido los intelectuales que están haciendo este recorrido. Estoy pensando en Zanetti, estoy pensando, ¿no?, en aquellos que están empezando a reestudiar, ¿no?, el tema del ERP o de las fuerzas políticas que actuaron durante aquellos años. Entonces, los peruanos han iniciado este camino. Los argentinos han iniciado este camino. Los bolivianos también lo han iniciado, con un hermoso texto, yo diría que uno de los más bellos que se ha escrito estos últimos años de historia en América Latina, ¿no? La otra guerrilla, ¿no? La guerrilla de Teoponte, una guerrilla en la cual participaron también chilenos. El resultado puede que sea doloroso, ¿ah? Estudiar estos hechos a 20 o 30 años, aparece aquello que no se vio en coyunturas críticas, ¿no? Y en ese sentido, este libro, Escrita con Sangre, yo creo que es una contribución extraordinariamente importante porque está reiniciando una senda que se quedó un poco dormida. Después de violencia política en las grandes alamedas, ¿cuándo? ¿84, 85? Un poco más. Un poquito de 88. No, uno de los primeros textos de Gabriel Salazar, violencia política en las grandes alamedas, ¿ah? Empieza a estudiar este fenómeno, pero aquí lo tenemos en una escala latinoamericana. Y en ese sentido hay que señalar, ¿no?, primero, de que aquí hay, este es un texto de 358 páginas, un texto voluminoso, ¿ah? Aquí el texto trae 10, si no me equivoco, 10 artículos. Y trae artículos, ¿no?, uno de Carla Rivero, La noticia policial, una estructura narrativa de la violencia, ¿no?, que acerca el tema de la violencia en Chile, en el periodo 1900-1920. Bernardo Pinjón toca el tema de la violencia referido a la infancia y la violencia, ¿no?, en Brasil. Luego saltamos al tema de la violencia en Colombia. Luego tocamos el tema de la violencia, los orígenes sociales de la violencia en Chile, Colombia, Guatemala y Paraguay, ¿no?, escrito por un conjunto de niñas historiadoras, ¿no?, argentinas. José Palma, Nociones sobre el ajusticiamiento político en la izquierda chilena, ¿no?, también contribuye a esto, a la clarificación del tema de la violencia. Y hay un tema que a mí me gustaría que me presentara algún día para conversar con Cristian Gutiérrez, no lo conozco, me imagino que es un joven historiador, que pone aquí una discusión que a mí me parece relevante y que requiere, ¿no?, de nuevos análisis. El texto es Formando la contrasubversión, Chile en el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria. ¿Ah? Parece que es argentino o chileno. No, él trabaja en la Corporación Cultural Villa Alemana. Ah, ya. Voy a ir directo, vaya entonces. Ya. Entonces, ese es un texto que a mí me parece importante tomar en cuenta, ¿ah?, por una sencilla razón. Aquí hay varios amigos de sociología y hemos estado conversando estos últimos días también de la violencia mundial. Y hemos estado leyendo un texto que se los recomiendo cálidamente a todos, el de Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm, siglo XX, ¿no?, toca el tema de la violencia y llega a una hipótesis central, ¿no?, una hipótesis central que es terrible, ¿ah?, y señala que el siglo XX es el siglo, ¿no?, más violento en la historia de la humanidad. En esto, este texto nos va a demostrar que América Latina no se ha quedado atrás, en este triste designio. Más aún, fíjense, Escrita con Sangre, ¿no?, un tema,
es un reflejo, ¿no?, de una realidad que no quisiéramos que se repitiera, ¿ah?, de una realidad no convulsa. Hobsbawm nos dice, este es el siglo más violento en la historia de la humanidad, y un siglo corto más encima, un siglo corto, 1917 a hoy día, un siglo corto, ¿no? Y sin embargo, seguimos viendo, ¿no?, lo veíamos hace un par de horas, seguimos viendo, ¿no?, formas nuevas de violencia, guerras civiles, intervenciones, ¿no?, una América Latina que se nos convulsiona, con una Venezuela que no sabemos dónde va a terminar. Si esa experiencia cae, lo más posible es que vamos a vivir días complejos. Entonces, este texto viene, ¿no?, como anillo al dedo. ¿Por qué? Por varias razones. Porque fíjense, primero, yo creo que desde el punto de vista de la historia, hace 20 años atrás no estábamos preparados para estudiar el tema de la violencia. Las nuevas teorías y las nuevas metodologías de trabajo nos están permitiendo entrar en este problema desde un punto de vista científico. Ya no estrictamente político, ni tampoco estrictamente desde el punto de vista ético. ¿Ah? Lo ético jamás lo vamos a abandonar, pero si esto lo acompañamos con señalar que la historia contemporánea ha envejecido. Y hoy día hablamos, ¿no?, de historia del tiempo presente y más aún estamos hablando de historia del tiempo reciente. Eso quiere decir de que estos últimos años, desde América Latina y especialmente de la mano de los historiadores argentinos, estamos encontrando un nuevo punto de vista para ubicarnos en la historia universal. Esto es extraordinariamente importante porque la vieja historia contemporánea ya no nos sirve, ya quedó atrás, ya quedó desfasada. Estamos entrando a analizar entonces una nueva historia, comillas, universal, a la cual incluso ya se le está cambiando el nombre. Segundo, desde un punto de vista teórico-metodológico. Ustedes saben, lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, la historia ha pasado por crisis enormes. La primera crisis va más o menos entre el 19 y los 40. Y de esa crisis emerge una historia revitalizada. Emerge, no, la escuela de los anales, el marxismo académico, la cliometría. Estoy hablando de historia científica. Pero esa historiografía entra en crisis del 74. Y en general las ciencias sociales en su conjunto entran en crisis el año 74. Y esa crisis evidentemente ha afectado a la historia. Y de esa crisis recién estamos saliendo, con los estudios subalternos, con los estudios postcoloniales, a trompicones con, no, la teoría del sistema mundo. Por lo tanto, tenemos un inicio de reconstrucción teórica en el contexto del desplome que sufrimos en las ciencias sociales del 74. Ya a eso agreguémosle nuevas metodologías, agreguémosle la apertura, ¿no?, de nuevas ramas en el saber disciplinario, y como lo conversábamos con el profesor Víctor, que está allá atrás, ¿no?, también estamos aprendiendo, ¿no?, nuevas formas de enseñar la historia. No nos olvidemos jamás que esta es una escuela de profesores. Nuestro principal trabajo es aprender a enseñar. Y en este contexto, ¿no?, la renovación de la historia viene de la mano también con una profunda renovación, ¿no?, de la función pedagógica. Y en eso están nuevamente los argentinos, los peruanos y especialmente los mexicanos. Tenemos que nutrirnos de estos avances. ¿Ah? Y eso es importante porque en este libro, ¿no?, se plantea. En este libro se plantea una visión más amplia, una visión de conjunto de América Latina. Yo soy un convencido, con todo el respeto que me merecen, ¿no?, los colegas de historia, de que la historia de Chile tiene un punto débil. Y ese punto débil es su alejamiento con lo internacional, con el sistema mundo. Estamos pegados en una historia de carácter chilecentrista y se nos desplazó el factor internacional, que fue fundamental en los análisis de los 60, fue fundamental en los análisis de los 70. Y entonces,
escrita con sangre, nos refresca esta hipótesis que estoy planteando, nos refresca la hipótesis, ¿no?, en el sentido de que gran parte de la historiografía chilena, incluso sus más avesados historiadores, han dejado de lado la reflexión sobre el factor internacional. Reflexionar en historia sin reflexionar sobre el factor internacional es entender una parte de la historia. Es entender la parte de la historia nacional, de una unidad económica en un sistema económico mundo. Por lo tanto, falta, ¿no?, una mayor visión. Y este libro lo entrega, ¿no?, a escala latinoamericana. Y esto no tiene nada que ver, insisto, con el cariño que pueda tener por el autor. Esto tiene que ver con, ¿no?, ser claro, preciso y conciso. Aquí hay una contribución. Tal como no todas las tesis son una contribución a la disciplina, ¿no? La mayor parte sí, así que no se preocupen, ¿no? Este libro es una contribución a la disciplina. Es una contribución a la disciplina histórica. Quería hacer una serie de planteamientos sobre la violencia a partir de Bobbio, Hobbes, ¿no?, pero lo voy a dejar, ¿no?, más bien para el café. Me interesa más bien entregar, voy a un segundo punto, me interesa más bien entregar una contribución. Esto para nosotros los profesores de historia, para los historiadores, estos encuentros son momentos de trabajo, aunque ustedes no lo crean. Aquí no hay vanidad de lanzar un libro, ni hay vanidad de presentar un libro. Estos son momentos de trabajo, ¿no? Y igual está anotando ahí. ¿Ah? Y entonces, como este es un momento de trabajo, yo me voy a atrever, ¿no?, a indicar que 4 o 5 pensamientos respecto, ¿no?, a una posibilidad de enriquecernos este libro futuro desde el punto de vista de lo universal, desde el punto de vista de la gran historia. Nosotros, y lo voy a hacer desde América Latina, nosotros en América Latina hemos vivido 4 momentos de extrema complejidad que quedan relatados en los temas aquí tocados. 1873, 1929, 1974 y a partir de 2007-2008 con la crisis que estamos experimentando a escala mundial, estamos viviendo un 4º momento extraordinariamente complejo para América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero señalar, ¿no?, que hay momentos en que la crisis del capitalismo, ¿no?, coincide con un fin de ciclo latinoamericano. Y cuando se produce esta confluencia entre crisis mundial en el desarrollo del capitalismo con un fin de ciclo latinoamericano, la experiencia nos indica que en América Latina se han derrumbado los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas culturales. Hemos tenido derrumbes completos. Y esto se ha traducido en la conculcación de los derechos humanos de miles de latinoamericanos. Permítanme esquemáticamente señalar. 1873, el Gran Pánico, la crisis del Gran Pánico, repercute sobre América Latina, repercute sobre Chile, Bolivia y Perú. Y esa repercusión hace que las oligarquías de los 3 países respectivamente terminen conduciendo a sus países a la guerra. Esta reinterpretación de la historia, ¿no?, de la guerra del Pacífico nos permitiría salir de la visión que tenemos de carácter positivista, ¿no?, del momento de forja y unificación final del Estado Nacional chileno, peruano y boliviano. Es la oligarquía entonces la que lanza a nuestros 3 países a la guerra en una situación de crisis mundial y fin de ciclo latinoamericano. Si usted toma el 1929, crisis mundial, fin de ciclo latinoamericano, también vamos a encontrar, ¿no?, una serie de dislocaciones en la vida de nuestras naciones. ¿Qué sucede cuando colapsa
¿no?, el Estado-Nación en El Salvador. 32.000 muertos en una noche. Y todos ellos provenientes del mundo popular. 25.000 en el Ecuador. Y se derrumban entonces todas las estructuras, ¿no?, societales. Las sociedades vuelven a reconstruirse. Nos reconstruimos, ¿no?, hasta el 74, con una crisis en cierne a partir del 65. Con alguien la conversábamos allá abajo hace un ratito. ¿Y qué pasa el 74? Ya más cercano a ustedes mismos. Vivimos 25 años de dictadura, desde la dictadura brasileña el 65 hasta el fin de la dictadura militar chilena el 89. 25 años de dictadura en América Latina. Esto fue terrible. Esto fue terrible. De hecho, nosotros nos conocimos bajo estas circunstancias, luchando contra esa dictadura, ¿no? Entonces, cuando decimos que la violencia no se ha enseñoreado en América Latina, del 74 para adelante tenemos que decir muy claramente, eso fue terror de Estado. Y ese terror de Estado es lo que permitió el cambio capitalista que hoy día está mostrando una fisura enorme desde el 87 para acá. Ya vamos en la tercera fase de la crisis del 2007. Tercera fase de la crisis. ¿A dónde va a llegar esta crisis? La estamos conversando, la estamos discutiendo, estamos buscando una salida. Sí, sabemos que las crisis anteriores fueron enormemente violentas. Por eso que este texto, este título escrito con sangre, ¿no?, tiene que ser o tiene que llegar a oídos receptivos. ¿Cómo evitamos, ¿no?, que 30 o 40 años más hablemos de, ¿no?, nuevamente una historia escrita con sangre? ¿Cómo desde la ciencia del conflicto, la polemología, avanzamos, ¿no?, avanzamos en la búsqueda, ¿no?, de los elementos que nos permitan estabilizar democráticamente, económicamente, culturalmente nuestras sociedades? Y finalmente, porque ya llevo bastante rato, finalmente, una reflexión. Y lo hago porque varios estudiantes me preguntaron en la mañana, profe, ¿iba a hablar de la violencia? ¿Por qué no lo dicen derechamente? ¿Participó en la violencia o no participó? Bueno, conversémoslo, no hay problema, no hay problema. ¿Por qué lo podemos conversar hoy día sin ningún problema? Adelante, Javier. Y hoy día lo podemos conversar sin ningún problema porque tanto los partidarios de la vía armada como los partidarios de la vía pacífica fueron derrotados. En todo el mundo fueron derrotados. Y entonces las nuevas generaciones tienen que reconstruir un nuevo proyecto histórico sobre la base de esa derrota profunda. Pero importante señalar que primero, no, la violencia no es algo a lo cual uno puede acceder así como así nomás. La violencia usted no le puede poner fecha, no le puede poner momento de inicio. Es algo muy serio jugar con el tema de la violencia. Por lo tanto, si usted va a trabajar académicamente el tema de la violencia, primero tiene que tener en cuenta que fueron derrotados todos los partidarios, tanto de la vía armada como de la vía no armada, vale decir, todos los partidarios del cambio social. Segundo, tenemos graves problemas en nuestro país para analizar este tema. Y esto tiene que ver con la forma que tuvo la transición. Y esa transición tuvo un formato o en un determinado momento, ¿no?, giró hacia lo que estamos denominando como la amnesia histórica. Entonces, el olvido ha inhibido este estudio. Por eso es que este es un texto de ruptura. Este texto va contra el olvido. Este texto pone nuevamente arriba de la mesa, ¿no?, temas que de repente muchos políticos piensan que hay que evitar conversar, pero nosotros somos historiadores. Y aunque nos duela, y aunque no nos guste, tenemos que entrar en este tipo de análisis. En tercer lugar, o en cuarto lugar, fíjese, y con esto voy terminando,
la violencia de los 60. Me hago cargo de la violencia en los 60. ¿Ah? No fue algo que cayó del cielo. No fue una decisión a priori. Mire, a escala mundial, ¿qué es lo que está sucediendo en los 60? La década más violenta de la historia universal, según Hobsbawm. ¿Qué está sucediendo a escala mundial en los 60? Plena Guerra Fría. Se está dando inicio, a partir del 56, ¿no?, de la prehistoria de lo que hoy día conocemos como la globalización. Entonces los problemas universales son extraordinariamente complejos. Y en ese contexto irrumpen el 52, la conferencia de Rangún, el 53, la conferencia de Bandung, se estructura el movimiento de liberación nacional y comienzan a independizarse a partir del 58 y el 61, cuando se liberan 17 estados africanos, comienza la independencia de lo que habían sido las colonias. Pero algunas de esas colonias tienen que liberarse con las armas en la mano. Y eso lo aceptan las Naciones Unidas. Eso lo aceptan las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas y la OUA, la Organización de Unidad Africana, llegan a la conclusión que una fuerza beligerante que ha logrado liberar 1/3 de su territorio tiene todo el apoyo de la comunidad internacional. Entonces la violencia es un tema que está en la mesa de discusiones de las Naciones Unidas, no es un tema que caiga del cielo, no es un tema de 3 o 4 afiebrados, ¿no?, que pretendan iluminar el mundo, llevar a cabo revoluciones a través del tableteo de las ametralladoras. No, aquí hay una decisión de las Naciones Unidas, ¿no?, que se discute, vuelvo a insistir, en la mesa de negociaciones. Por otra parte, en América Latina, ¿cuántos nos han enseñado a nosotros, ¿no?, que la revolución cubana desencadenó el tema de la vía armada? Cuidado, cuidado. En Chile ya el 58 han aparecido organizaciones que al calor de la derrota de ese año, ¿no?, están planteando el tema de la vía armada. El 58, ¿no?, entre otros grupos como el 2 de abril, la Vanguardia Nacional Revolucionaria, la Vanguardia Nacional Marxista, el Movimiento de Resistencia Antiimperialista, ¿no?, el grupo 13 de marzo de Clotario Blest. Entonces, el tema de la discusión no tiene que ver con el factor externo, tiene que ver con el factor interno. ¿Por qué? La derrota electoral de 58, la del 64, el plan Camelot, solamente los enuncio, después los podemos conversar. La propuesta militar norteamericana de pasar de la guerra termonuclear a la guerra contrasubversiva y posteriormente a la doctrina de la seguridad nacional fueron copando los espacios. El fin de la reforma agraria del 67, el fin del proyecto de cambio de la democracia cristiana aceleró, en el caso chileno, ¿no?, decisiones de esa naturaleza. Y la recomposición de la derecha latinoamericana tampoco la podemos dejar, digamos, afuera. Todos estos elementos impulsaron la vía armada. Insisto, no fue un juego. No fue un juego. Porque apareció en América Latina la Tricontinental. Apareció a escala mundial la OSPAL, la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina. Y entonces aparecieron los grandes nombres que le van a dar forma, ¿no?, a los nuevos estados nacionales en África. Estoy pensando en Botlane, muerto en un atentado en Dar el Salam. Estoy pensando en Agostinho Neto, quien condujo a Angola hacia su liberación, ¿no? Estoy pensando en Amílcar Cabral, ¿no?, que condujo la liberación y a la forja del Estado-Nación en Guinea-Bissau, también asesinado. También asesinado. Entonces, estos elementos, estos componentes condujeron, ¿no?, impulsaron un proyecto de toma del poder político a través del empleo de la violencia. Hoy la historia ha cambiado. Hoy la historia ha cambiado. Y termino señalando lo siguiente. En 1985, cuando conocí a mi amigo en un foro que no era precisamente las Naciones Unidas,
En 1985 habían en el mundo 35 democracias. 35 democracias. Hoy día, la democracia, nos guste o no nos guste, o como ustedes dicen, son democracias charchas, no les guste o no les guste, pero la democracia se extendió. Se extendió. Por lo tanto, y apareció otro elemento importante, hay un cambio epistemológico. Dejamos atrás la vieja visión que ponía la historia en blanco y negro, rupturista versus gradualista. Y hoy día entonces estamos trabajando otro concepto, la duda. La duda. Poner la duda allí arriba de la mesa. Por eso, termino, este texto a mí me parece tremendamente importante. Pone también una sombra de duda. ¿Por qué? Porque en la introducción, los modelos interpretativos en el estudio de la violencia de Igor, ¿no? Se modernizan los estudios sobre violencia. Se ponen al día. Aparecen nuevos autores. Los autores con que trabajamos en los 70, 80 y 90, ¿no? Quedan superados en esta propuesta que hace Igor. Por lo tanto, pone al día la discusión. Y eso nos brinda a nosotros, ¿no?, la gran oportunidad de entrar en un profundo estudio de las raíces de la violencia en América Latina. Muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Y antes de comenzar, darle las gracias a los compañeros de la carrera de Historia por la deferencia que tuvieron, no solamente de invitarme a formar parte de este panel, sino que además por estar interesados en difundir y en poner a disposición de ustedes el libro que acaba de comentar mi amigo Patricio Quiroga. Creo que efectivamente, como él establece, estamos en presencia de un texto, luego me voy a referir a algunos aspectos del mismo, que establece una ruptura respecto de las formas en cómo tradicional y convencionalmente se había venido analizando el fenómeno de la violencia en Chile, es decir, como un tema en particular y no necesariamente, como pretendemos en este caso, en esta contribución, como una categoría de análisis, que creo que es donde, en cierta forma, está el giro epistémico que nosotros quisimos establecer a propósito de esta contribución. Pero quiero darle las gracias también por haber puesto al Pato a comentar el libro, no solamente porque sabía que me iba a tratar de manera muy generosa a la hora de hacer la presentación, sino porque él tuvo el gesto de hacer el recuerdo de cuando nos conocimos, pero por modestia subsumió un aspecto. El Pato es de una generación de historiadores e intelectuales profundamente comprometidos, en este caso con la lucha por el socialismo, que como consecuencia y como castigo a esa disposición de combate tuvo que partir al exilio. Y yo lo conocí precisamente cuando regresaba al país a reinstalarse en el escenario de la lucha por la democracia y de la resistencia contra la dictadura. Y el gran mérito del Pato en ese sentido y en ese contexto es que lo mismo que dice hoy día, lo decía en esa época. Y eso a mí tiene un valor tremendamente importante. Hoy día es relativamente simple tener la oportunidad de escribir sobre estos temas, tener editoriales como Seibo que se hacen cargo de estas contribuciones y que las difunden, y que podamos constituir espacios de esta naturaleza al interior de las universidades para poder debatir sobre las implicancias de los textos que nosotros escribimos. A mediados de la década de los 80, pretender hacer ese tipo de ejercicio, como lo hacía el Patricio en esa época cuando nos formaba como cuadros, no solamente en la historiografía, sino que también en la lucha por la resistencia y contra la dictadura, hacer ese ejercicio te podía costar la vida. Por eso me parece particularmente meritorio y les agradezco a los compañeros que hayan tenido la deferencia de haber colocado a Patricio, en este caso, a comentar el texto en cuestión. En segundo lugar, quiero hacer una referencia al título de la obra. No se engañen, esto es marqueteo puro. Cuando nosotros escribimos el texto, le pusimos un nombre muy convencional, muy propio de historiadores. Historia de la violencia en América Latina, sujetos y procesos. Ese era el título.
Y la editorial consideró que ese título no era precisamente muy interesante desde el punto de vista de las posibilidades de colocar el texto en el mercado, y le colocó escrito con sangre, de manera que en realidad no está escrito con sangre, está escrito como todos los libros, con tinta común y corriente, y no tiene más pretensiones que eso, digamos. No obstante, quedó atractivo, debo decir. Quiero hacerme cargo de algunas cuestiones que tienen que ver más bien con la génesis del texto, para poder situarlo en los escenarios, sobre todo en los escenarios y contextos internacionales a los cuales hizo referencia Patricio en su momento. Habría que decir, por ejemplo, que hacia fines de la década de 1990, en especial hacia 1998, René Salinas Mesa, que fuera por mucho tiempo historiador en el Instituto de Historia de la Católica de acá de Valparaíso, y mi profesor guía en esa época, en esa institución donde yo intentaba terminar mis estudios en ese contexto, organizó en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, él ya estaba en la Universidad de Santiago, el Seminario de Historia de la Violencia, que es un seminario que sigue existiendo hasta el día de hoy. Y lo concibió y lo sigue concibiendo como un espacio de diálogo al cual concurrían académicos y estudiantes de pre y posgrado de diferentes universidades de Chile y del extranjero. Eran momentos efectivamente en que la disciplina se estaba revitalizando, y de una u otra manera tanto los historiadores que regresaban al país después de dilatados exilios como aquellos que nos habíamos formado en Chile en el contexto de la dictadura, tratábamos de buscar nuevas respuestas, como dicen los clásicos, a viejos problemas. Y en ese contexto, reitero, René Salinas crea en 1998 el Seminario de Historia de la Violencia. Y tuvimos la ocasión en ese espacio de compartir con prestigiosos e importantes historiadores de la nueva generación, como mencionaba Patricio recién, que estaban haciendo contribuciones a esto que ya en esa época se denominaba el postmarxismo, es decir, manteniendo un pie en la tradición del marxismo y del materialismo histórico, tratando de hacernos cargo de problemas que iban más allá, en este caso de la clase obrera, y tratando de develar y revelar la presencia de nuevos actores sociales y políticos. En torno a ese seminario tuvimos la ocasión de conocer y de compartir con Elda González, Antonio Moreno Cebrián, Julio Pérez, que venían de España y que tuvieron un rol bastante importante en el desarrollo de la historia del tiempo presente en ese país, Sergio Dilón y Eni de Mezquita, que llegaban de Brasil, José Luis Moreno y Jacqueline Basalo de Argentina, Pablo Rodríguez de Colombia, Jeffrey Chanway de Estados Unidos, Michel Bou de Holanda, Antonefo Chamou de Francia. Historiadores que ya habían venido reflexionando sobre los problemas que habían afectado a las ciencias sociales y a la historia en particular, y que de una u otra manera venían ofreciendo nuevas perspectivas epistémicas para el análisis de viejos problemas del pasado. En ese sentido, los temas de exposición, que de una u otra manera concitaron nuestro interés y por lo tanto nuestra participación en ese espacio, remitían fundamentalmente a la historia colonial, que en ese momento había venido experimentando un desfase importante desde el punto de vista del desarrollo historiográfico, y la historia del siglo XIX, particularmente en la fase de constitución de los estados nacionales. Y los temas más específicos dentro de ese contexto de periodificación tenían que ver fundamentalmente en esta primera etapa, en la etapa de constitución del Seminario de Historia de la Violencia, con las denominadas violencias interpersonales, las riñas, las agresiones, los homicidios, y las violencias intrafamiliares, los uxoricidios, hoy día denominados femicidios, los infanticidios, etc. A partir del año 2002 hay un giro, hay una suerte de ruptura o quiebra al interior del seminario que no tiene que ver con la participación de los sujetos, sino que más bien con nuevas aproximaciones a nuevos temas que remiten siempre a la misma categoría, la violencia. Se incorporan en ese sentido nuevas perspectivas y nuevos enfoques. Aparecen, a partir de este momento, las revueltas y los motines populares, el bandolerismo y la criminalidad, las violencias represivas y, como lo mencionaba Patricio, los procesos revolucionarios. Hay un giro historiográfico, por lo tanto, importante desde el punto de vista de las nuevas problemáticas que en ese sentido el Seminario de Historia de la Violencia comienza a adoptar. Para el año 2006, es decir, ya transcurrido un tiempo de maduración más o menos importante al interior de este seminario, esta tendencia, es decir, aquella que colocaba el acento en las violencias sociales y en las violencias políticas, ya es hegemónica al interior del Seminario de Historia de la Violencia.
Y ello fundamentalmente porque este tipo de temáticas son las que tienden a concitar mayor interés, mayor preocupación, especialmente en los tesistas de pre y posgrado. Es decir, hay una demanda en ese sentido a propósito de las nuevas generaciones que se están formando en el campo de la pedagogía, en historia por una parte y de la licenciatura en historia por la otra, que nos interpela a efectos de que nos hagamos cargo de nuestro pasado inmediato, de nuestro pasado reciente, que nos permite explicarnos no solamente la naturaleza, intensidad y extensión que adquieren en un momento histórico determinado las violaciones a los derechos humanos, sino que también las manifestaciones de resistencia frente al sistema de dominación y a las formas que asume en este caso la violencia política popular frente a los adversarios institucionalizándose o constituyéndose en los espacios de poder. Van a ser los tesistas, por lo tanto, los que de una u otra manera nos van a comenzar a colocar temas, problemas de naturaleza historiográfica que van a favorecer o van a permitir el giro historiográfico al que estoy haciendo referencia. Recuerdo, entre otras, las tesis de Manuel Lagos sobre el anarquismo en Chile, de Génesis Delgado sobre los hechos de violencia en el contexto de reforma agraria, en la zona de Yanquihue y La Unión, en el sur profundo, en el sur oligárquico, en el sur conservador y tradicional. La tesis de doctorado de Sergio Salinas, que comparó al MIR chileno con el MRTA peruano, a propósito precisamente del tema del senderismo que mencionaba y de las particularidades que asume la violencia política en Perú, como mencionaba recién Patricio. Y en esta etapa del proceso, es decir, en este nuevo periodo que nosotros abrimos como Seminario de Historia de la Violencia, se comienzan a sumar nuestras contribuciones internacionales. Carmen González, Manuel Suárez, Ángeles Barrio y Eduardo González Calleja, probablemente uno de los referentes más importantes en los estudios sobre historia de la violencia en España. Mauricio Archila, que estudia la violencia en Colombia, un fenómeno casi endémico desde el punto de vista de la construcción de la contemporaneidad. Clara Aldrighi, en Uruguay, que además jugó un rol destacado como militante y combatiente Tupamare en Chile en 1973. Marie-Claude Chaput, desde Francia. Pablo Pozzi y Vera Carnovale, a propósito del desarrollo de la historiografía argentina. Y José Luis Renique, que ha sido, junto con Carlos Iván de Gregori, que mencionó Patricio en su exposición, uno de los senderólogos más importantes que conocemos para el caso peruano. En ese mismo contexto, los primeros estudiantes seducidos por esta temática ya se habían consolidado como prestigiados académicos. Es el caso de Ivette Lozoya, a quien Patricio conoce muy bien porque es uno de sus evaluadores de su tesis doctoral, y de Claudio Pérez, que forman parte precisamente del grupo de compiladores de la edición de este libro. Es decir, aquellos que tempranamente se incorporaron a este seminario y desarrollaron sus tesis de pregrado y posgrado posteriormente al interior del mismo, hoy día ya son académicos consolidados, tanto en la Universidad de Santiago, Ivette, como en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, en el caso de Claudio. Y en este mismo contexto, habría que señalar que estamos en presencia ya de un acumulado de trayectoria y experiencia que nos lleva en alguna medida a ser ambiciosos, a ser un poco más audaces y por lo tanto a pensar en grande. Poner por lo tanto en discusión los avances de nuestras investigaciones con otros especialistas a escala latinoamericana. Surge entonces la idea de organizar el primer seminario internacional de historia de la violencia en América Latina, siglos XIX y XX. Este evento, realizado en la Universidad de Santiago de Chile, entre los días 6 y 7 de noviembre del año 2012, reunió a más de 60 especialistas que venían desde Argentina, Brasil, México, Puerto Rico, Colombia, Uruguay y Chile. Esto que recién Patricio nos interpelaba, la necesidad de dar una mirada a escala regional, a escala latinoamericana, y luego desarrollar un ejercicio de integración respecto de los debates y discusiones en torno a estos problemas, yo creo que da un paso tremendamente importante en esta primera reunión que se realiza el año 2012. Las ponencias que ahí se presentaron se agruparon en tres campos generales. La violencia intrafamiliar, que sigue siendo un elemento fundamental y articulador en el desarrollo del Seminario de Historia de la Violencia y que concita además, desde el punto de vista académico, un trabajo interdisciplinar que es tremendamente potente, en especial con la psicología social. Recuerden que especialmente para el caso de Brasil, donde el fenómeno del infanticidio adquiere proporciones desgarradoras, precisamente ha sido la psicología en particular la que de una u otra manera ha establecido los diagnósticos más brutales respecto de ese fenómeno, y la historia de una u otra manera ha logrado vincularse a través
de la psicología precisamente con ese campo tan dramático de estudio en particular. Un segundo campo tiene que ver con la violencia y la criminalidad, que no solamente en Chile en especial ha venido adquiriendo especial desarrollo. Estoy pensando en especial en los trabajos de Mauricio Rojas Gómez de la Universidad del Biobío a propósito del avigeo, el cuatrerismo, que ha tenido históricamente una gran incidencia en la construcción de las relaciones sociales en nuestro país, sino que también el trabajo de Iber Lozoya, como recientemente que he expresado en el libro que ella publica sobre el bandolerismo rural en Chile, publicado por LOM hace menos de un mes atrás. La criminalidad, el bandolerismo en su dimensión social adquiere a su vez también una incidencia importante en este campo de debates y discusiones. Y evidentemente también, y este es el tercer componente, y para mí en particular el más significativo, el campo de la violencia política. Violencia intrafamiliar, violencia y criminalidad, violencia política, por lo tanto, se convierten en los ejes vertebradores, en los ejes articuladores de lo que fue el primer seminario de historia de la violencia en América Latina. La jornada fue intensa, el debate interdisciplinar fue tremendamente fructífero. No solamente nos reunimos historiadores, también sociólogos, politólogos y psicólogos. Posteriormente, el comité organizador, integrado por Ivette, Claudio, el profesor Julio Pinto y por mí, invitó a los ponencistas de ese seminario a enviar sus comunicaciones para evaluación a objeto de publicarlas. Llegaron aproximadamente de las 60, 35 ponencias en el formato en el cual se había establecido en términos de norma de edición la posibilidad de la publicación. De esas 35 ponencias, 10 fueron seleccionadas y que son las que acaba de mencionar hace un rato atrás Patricio. Entre ellas quiero destacar una, la de Pedro Valdés Navarro sobre los helenos chilenos. ¿Y por qué quiero destacar la de Pedro? Porque Pedro hoy día es tesista del magíster en Historia de la Universidad de Santiago, pero es egresado de esta escuela y de esta universidad. Este espacio que nosotros hemos constituido es un espacio de diálogo, es un espacio de debate, es un espacio de desarrollo y crecimiento historiográfico, pero orientado de manera preferente a la formación de cuadros de historiadores destinados a cubrir el día de mañana los requerimientos que tengamos en el desarrollo de la disciplina y en el desarrollo de la docencia. Pedro, en ese sentido, es para mí, mirado desde la perspectiva de lo que supone esta casa de estudio, un modelo, un ejemplo que muchos de ustedes, y me consta, veo a Ignacio acá, que muchos de ustedes están dispuestos a seguir. En ese momento, pese a que no está acá, solo de manera editada, aparece Seibo con Dauno Totoro e Ítalo Retamal. Y esto no es una casualidad, como decía Patricio, a propósito de cómo se producen las conjunciones que llevan a cabo las rupturas o que producen los eventos que de una u otra forma se convierten en situaciones telúricas que transforman la realidad. Dauno Totoro es también un combatiente antidictatorial, perseguido y reprimido en la última fase de la dictadura. Estoy pensando en la segunda mitad de la década de 1980. Al igual que Ítalo Retamal, que en esa época militaban ambos en las filas más radicales de la izquierda revolucionaria. Sus trayectorias posteriores, fuertemente ligadas al trabajo editorial, dan fruto hacia mediados del año 2011 a la editorial Seibo, que ha venido a convertirse en uno de los faros que ha recogido de mejor manera las contribuciones tanto académicas como testimoniales que se han venido elaborando en este último tiempo en el país. Ellos, el Dauno y el Ítalo, con generosidad y absoluta disposición, se comprometieron a publicar este trabajo que hoy día presentamos y aunque no estén acá, les manifiesto mis más sinceros agradecimientos. Quiero por último invitarlos, como lo mencioné recién, a trabajar en estos temas. Y la mejor forma de hacerlo es hacerse cargo de que estamos este año a puertas de la realización del segundo seminario internacional sobre historia de la violencia en América Latina. En esta ocasión, el seminario se va a realizar en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, entre los días 30 y 31 de octubre de este año. Ya hay una circular, de hecho, dando vueltas por la web. En esta ocasión, más allá de presentar los hallazgos y los resultados de la investigación que hemos venido ejecutando en este último tiempo, nos proponemos como objetivo fundamental constituir la Asociación de Historia de la Violencia, no historiadores violentistas o algo por el estilo.
Este es un trabajo eminentemente historiográfico, que opere como espacio permanente de discusión académica y que dé origen a una publicación de tipo periódico que venga precisamente a dar cuenta y a responder a los requerimientos de difusión, circulación y puesta en debate de los planteamientos que nosotros sostenemos. A mi juicio, la iniciativa de René Salinas Mesa y de quienes seguimos, el liderazgo académico que él nos planteó en esa época, está dando hoy día sus frutos y los invito, por lo tanto, a transitar este camino, porque evidentemente los requerimientos en función de la resolución de viejos problemas historiográficos nos sigue interpelando fuertemente a todos los historiadores. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la ronda de preguntas, por favor. No sé, allá atrás me parece que hay una persona. ¿Sí? Buenas noches a ambos, al profe Patricio y al profesor Goico. Les quería hacer una pregunta quizás más teórica, quizás puedan responder más que referirse al libro, o quizás cómo se trata del libro. Que era una conversación que teníamos con el Diego en la tarde en relación a que, por ejemplo, la bibliografía chilena durante el periodo 30-73 se dejó llevar mucho por los estudios sobre los procesos de democratización del Estado que se dio durante esa época. Por tanto, se dejaron un poco de lado los estudios con respecto a los lugares o dispositivos de represión de parte del mismo Estado. Mi pregunta va en torno a cómo, teniendo en cuenta esta idea de que la violencia o los aparatos represivos, tanto del Estado como en la sociedad en su conjunto, siguen operando, ¿cómo no se puede caer en una visión un poco determinista, donde se cree como que la violencia está en todas partes y es finalmente la última condicionante del desarrollo social? ¿Cómo lo han tratado quizás en este libro? ¿Cómo lo han tratado ambos historiadores? ¿O qué elementos se podrían ir tratando para comprender en su complejidad la relación violencia, coerción, consenso en la perspectiva historiográfica? 30-73. Sí, que ahí se cayó más en una visión, no sé si se cayó, pero se trató de explicar el fenómeno más democratizador y se dejó un poco de lado todo el elemento con respecto a la coerción, por lo que tengo entendido. A ver, el tema en Chile, y esta es una primera constatación que es importante tener en consideración en la reflexión general, digamos, está escasamente desarrollado, no solamente desde el punto de vista temático, es decir, de temas específicos que nos interesa develar y por lo tanto abordar más en profundidad, sino que bastante poco desarrollado también desde el punto de vista teórico. Probablemente la reflexión teórica más rigurosa y sistemática en torno a este tema viene precisamente de la introducción al libro Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas de Gabriel Salazar, escrita por lo demás en un tono bastante críptico, digamos, para el momento en el cual fue desarrollado, digamos. Las constelaciones G y P tendían a marearnos en un ámbito astral que era difícil de dilucidar, digamos, en ese periodo. Pero luego eso en cierta forma suponía no hacerse cargo de que, a propósito del cuestionamiento que plantea el Ignacio, efectivamente a nivel internacional y sobre todo desde fines de la década de 1960 en adelante, se habían venido desarrollando diferentes corrientes interpretativas sobre el fenómeno de la violencia que respondían a enfoques bastante disímiles, algunos en el campo de la sociología, la psicología, como la teoría de la frustración, estoy pensando en Ted Gurr, por ejemplo, las teorías sobre la polemología y el conflicto social, con Sidney Tarrow. Es decir, había un arco de desarrollo científico en el campo de las ciencias sociales
que venía haciendo contribuciones más o menos interesantes respecto a esta temática, y la historiografía en Chile estaba de espaldas a esos procesos. La reflexión en torno a estas materias no era parte de los debates en las ciencias sociales y en la historiografía de nuestro país. El retorno de historiadores desde el exilio y el desarrollo de la nueva historia social en Chile, a propósito de la revista precisamente Nueva Historia, marca una profunda inflexión en el campo historiográfico de nuestro país. Eso es bastante evidente, digamos. Influye no solamente en los historiadores que están fuera de Chile, luego regresan, Salazar, Gress, entre los que uno puede identificar más claramente, sino que también en aquellos que se habían venido formando en Chile. Estoy pensando en María Angélica Illanes, Mario Garcés, entre los referentes más conocidos. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de maduración en la disciplina que yo diría que no tiene más de 25 años, es decir, es un tiempo corto desde el punto de vista del desarrollo disciplinar. Y eso además, y a diferencia de los argentinos, los mexicanos y los brasileños, bastante de espalda a la comunidad académica y bastante de espalda sobre todo a las comunidades estudiantiles. Es decir, más bien como referencias sobre las cuales uno se colgaba y a las cuales adscribía casi en una lógica de seguimiento mesiánico, digamos, pero sin que eso necesariamente supusiera profundizar en la investigación historiográfica y a partir de ella en los debates históricos. Dicho de otra manera, uno reproducía más o menos en sus tesis de grado, estoy hablando de fines de los 80 y hasta fines de los 90, las categorías que estos maestros nos estaban indicando y que suponían la nueva fe que en definitiva había que transitar. Yo tengo la impresión que la ruptura epistémica que supone un mayor grado de profundización en el desarrollo, en el trabajo historiográfico, de cara precisamente a estos nuevos enfoques teóricos, es muchísimo más reciente que la nueva historia social. Lo que venimos observando a propósito de las escuelas de posgrado, en especial magíster y doctorado, y en las tesis que acompañan esos procesos, que de una u otra manera están dando cuenta de un acervo y de un acumulado bastante novedoso, no tienen en definitiva más de 10 o 12 años. Es decir, la ruptura podrá tener 20, pero el desarrollo en definitiva de la historiografía no tiene más de 10 o más de 15 años, en definitiva, tratando de establecer un balance al respecto. Por lo tanto, situado el problema, a mi juicio, en ese escenario, lo que uno puede reconocer luego son diferentes niveles de insuficiencia. Hay muchos campos que en definitiva no hemos sido capaces de cubrir, y este libro y otros trabajos que se han publicado recientemente vienen a ser hoy día una contribución preliminar, inicial, a un campo que está en proceso de construcción. No es el caso de Argentina, donde acaban de cerrar, hace un par de años atrás, una revista que alcanzó a editar 14 números, si mal no recuerdo, que es la revista Lucha Armada en la Argentina, que logró publicar aproximadamente 90 artículos sobre la materia, y la publicación por Prometeo y por otras editoriales argentinas de temas vinculados a la violencia política puede reunir varias bibliotecas ya a esta altura. Es decir, no somos Argentina en el campo del desarrollo de escuelas historiográficas vinculadas al fenómeno, por ejemplo, de la violencia política. Tampoco somos Colombia, donde la concurrencia de diferentes esfuerzos disciplinares, sobre todo de politólogos, sociólogos e historiadores, da origen a una corriente específica dentro de las ciencias sociales, que es la violentología. Es decir, está en la densidad del problema, por una parte, y del desarrollo de las contribuciones académicas en torno a ese problema, el fenómeno de la violencia, que da origen a una corriente específica, que es la violentología. Tampoco somos Colombia. Por lo tanto, el estado del arte, si lo comparamos con Brasil, con México, Colombia, Argentina, e incluso Perú, evidentemente está muy por lo debajo de lo que debieran ser, dada la magnitud de los problemas que hemos tenido históricamente en Chile, en este caso, el campo específico de nuestro desarrollo historiográfico. Y ahí el eje, el acento, a mi juicio, ha estado fuertemente puesto en el tema de las violencias estatales, las violencias públicas, o como diría Galtung, las violencias estructurales. Y donde nosotros queremos colocar el acento no es ahí, queremos colocar el acento en las violencias desde abajo, es decir, en aquellas que se producen en el seno del campo popular y que se despliegan no solamente de abajo hacia arriba en una lectura mecanicista y clásica, es decir, la violencia popular contra la violencia patronal y la violencia estatal, sino que también las violencias horizontales, que afectan y que son parte de la cotidianeidad del mundo popular. De esa manera yo me acercaría a un problema que evidentemente tiene muchísimas más aristas y por lo tanto complejidades. Bueno, solo agregando
agregando algunas ideas. Usted preguntaba la periodización 30-70. El tema de la violencia, yo creo que tuvo un drama, y es que la obra general, ¿no?, de los padres fundadores del marxismo nunca llegó completa a Chile. En los 70, 71 recién llegó, por ejemplo, las formaciones económicas precapitalistas. El 68 creo que llegó en una edición de Pueblos Unidos la ideología alemana. En lo que se refiere a por ejemplo, en el socialismo, las lecturas de los 30, según Jovet, eran el capítulo 1 del Capital, el Manifiesto y el Anti-Düring. Entonces, además, la obra de Sorel nunca se conoció, y Gramsci se vino a conocer 78, 77. Hubo muy pocos gramscianos en Chile. Algunas excepciones, estoy pensando en el Polo Benavides. Algunas excepciones, el resto, más bien, aquellos que tomaron a Gramsci lo transformaron en un acólito de Lenin, ¿no?, para que encajara dentro del pensamiento. Entonces, el tema de la violencia y los autores sobre la violencia, Hannah Arendt desconocida. Entonces, fue muy primario, y tuvo que ver con la llegada, ¿no?, del éxito, llegó tomado de la mano del éxito de la Tercera Internacional, que le había ajustado cuenta a la Segunda Internacional. ¿Y cuál era el éxito de esa Tercera Internacional? No solo ese éxito, sino que además había levantado procesos profundos, ¿no?, pero estos procesos eran en la zona del este de Europa, en la zona en donde la sociedad política lo era todo y la sociedad civil era nada. Por lo tanto, la reflexión tampoco podía acompañar. ¿Y dónde se enquistó ese pensamiento? Fundamentalmente en los socialistas, el pensamiento sobre la violencia en los 30. Y un pensamiento, yo no sé qué tan socialista, porque a esta altura de la vida más o menos tenemos claro lo que es ser socialista, pero es un pensamiento, ¿no?, el de los socialistas del 33 para adelante, ¿no?, que aúna anarquismo, excomunistas, leninistas, trotskistas, ¿no? Pero como han intentado un putsch, la República Socialista, quedan con una gran audiencia militar. Y eso va a traer otra consecuencia, a mi juicio, tremendamente importante, y es que esta discusión no se hizo en la academia, esta discusión se hizo en el partido político. Ahora, en general, como las nuevas generaciones tienen una cierta lejanía del partido político, no llegan a comprender que esta discusión fue una discusión de los 40, de los 50, de los 60 y parte de los 70. Por otra parte, hay que tomar en cuenta lo siguiente. A la academia, el pensamiento marxista llega recién con don Hernán Ramírez Necochea, ¿cuándo? El 58, el 60, ¿no?, con antecedentes económicos de la independencia de Chile. Eso quiere decir de que la academia, desde su inicio, ¿no?, desde la fundación, digamos, de la historiografía chilena, durante más de 100 años, está en manos primero de liberales, liberal positivistas y conservadores. Hay una hegemonía de cerca de 150 años de ese pensamiento. Entonces, la ruptura solo se produce cuando aparecen 3 o 4 historiadores, ¿no?, con una cierta, comillas, formación marxista. Don Hernán, Julio César Jovet, un poquito después Lucho Vitale, ¿no?, y Marcelo Segal, y Barría. Esa es una primera aproximación, pero como no estaba toda la obra, de repente hubo confusiones. Y entonces aparece la teoría de la violencia, pero de la mano de Max Weber, o de repente de la mano de Werner Sombart. Entonces se produce un traslape, ¿no? Pero eso tiene que ver con que esos historiadores trabajaron a contrapelo de la historia.
¿Ah? Sin ellos no hubiese existido, primero, una historiografía marxista, y segundo, la Unidad Popular no hubiese tenido el relato que tuvo, con todos sus problemas, Eso retrasó este tipo de discusión. ¿Y cuándo se reabre? Aquí un pequeño matiz. Se reabre el 83, cuando vuelve un grupo escindido del socialismo y levanta un instituto que se llama Instituto de Estudios Contemporáneos y hace la primera publicación bajo la dictadura, bajo las condiciones de la dictadura, todos emergiendo desde la clandestinidad, ¿no? Y entonces rescatan, ¿no?, ya este marxismo más depurado, ¿no? Y entonces empiezan a publicar en una revista que se llama Andes. De esos quedan 3, el resto o desaparecidos o muertos. Entonces, el marxismo comienza a revitalizarse y comienza esta perspectiva de entender. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión, con todo respeto, ¿no?, que no se podía seguir analizando con la teoría derrotada. ¿Cómo desde el marxismo-leninismo derrotado, ¿no?, podías levantar tú, con los mismos conceptos, con las mismas categorías, ¿no?, un análisis? Había que esperar. Y por otro lado, se viene en aquellos años, el 75, ¿no?, la postura, la posición o el desarrollo del eurocomunismo. El 78 se viene Aricha, donde aparece la renovación, ¿no? Y entonces todo aquel mundo comienza a retroceder y a desplomarse, porque además una parte importante del MIR, del PC, del socialismo, se renovaron. Y el pensamiento finalmente entonces se diluyó en los precisos momentos en que había que rediscutir el tema de la violencia aguda. ¿Por qué? Con esto termino. Porque cuando ustedes tuvieron aquí una conversación con Manuel Fernando Contreras, y Manuel Fernández señalaba algo que fue común para esa izquierda. Al ingresar clandestinos, entre el 82 y el 84, todos estos grupos señalan, a lo mejor vamos con tiempo de retraso. Y justo se inician las jornadas nacionales de protesta, ¿no?, que dan como un respirito. Y entonces muchos llegan a sentir, estamos en la senda correcta. Pero 3 años de protesta seguida no hay quien los aguante. Y entonces, en ese contexto, queda claro que todos aquellos que habían llegado clandestinos, uno con la vía insurreccional, otros con la perspectiva insurreccional, otros con la guerra popular y prolongada, ¿no?, todos finalmente son derrotados, ¿no? Y eso es lo que permite el desarrollo de la concertación, y allí es donde queda atrapada nuestra historia, nuestra historiografía, en una especie de, ¿cómo lo podríamos decir?, de paréntesis, ¿no?, en que por efecto de la manipulación de la memoria este tema sale de la discusión. Entonces, esta temática yo creo que hay que historizarla. Hasta ahora no se ha hecho la historia, por respeto, por no pelearse con nadie, ¿no?, y por una sencilla razón, mucho más fuerte. No todos han entendido que el conjunto de esas izquierdas, vía armada o no vía armada, vía pacífica o no vía pacífica, fueron derrotados. Además, súmela a eso el colapso del socialismo, súmela a eso el colapso de los movimientos de liberación nacional, súmela a eso lo que Anthony Giddens denomina como la crisis larga de las ciencias sociales. Y súmela a eso que no democratizamos las universidades. Problema más o menos complejo, porque eso trancó el pensamiento sociológico, politológico, ¿no? Ese es un problema complejo que están tratando de resolver hoy día desde los gobiernos con este proyecto bicentenario, pero la verdad es que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que tú tienes razón cuando hablas de las bases teóricas. Al no conocerse a Gramsci, no se conoció, ¿no?, la teoría gramsciana, ¿no?, sociedad política, sociedad civil. ¿A quién conocimos nosotros? Eso lo conocimos desde el marxismo estructuralista. Aparato ideológico de Estado versus
aparato represivo de Estado, la fosilización, ¿no?, de la teoría del conocimiento. Más, yo diría que uno de los graves problemas es que ninguno de nosotros conoció a Hegel, ni mucho menos la teoría del tercero excluido, el punto de partida de la dialéctica. Al no conocer la matriz del siglo XVIII para acá, ¿no?, la forma de construir pensamiento epistemológico se nos fosilizó. Y esto recién se está recuperando. Y yo creo que la recuperación viene más por las nuevas generaciones. Están más capacitados para entender este problema porque nosotros lo aprendimos fuera de la academia. Fuera de la academia. Y ahí lo que menos hay es tiempo, paciencia, recursos. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sería un abuso. Ya. Bueno, damos las gracias a los exponentes y a los asistentes. Dejamos invitado para una próxima ocasión en la cual vamos a tener un foro especial sobre las policías en Chile, el rol que cumplen en el Estado. Eso va a ser el día 27 de mayo a las 12 horas en este mismo auditorio. Así que ahora los invitamos a la parte más sabrosa, a conversar con los profesores y a tomar un tecito, un café. Gracias.